Al principio, los pensadores griegos se plantearon la cuestión acerca del origen de todas las cosas y de su naturaleza, de ahí que su filosofía fuera llamada cosmológica. Debemos cuidarnos de concebir de un modo demasiado superficial la totalidad como un revoltijo de objetos puestos unos junto a los otros sin sentido alguno. Los fenómenos que observamos no están desvinculados entre sí, sino que es como si algo los abarcara a todos y los mantuviera unidos. ¿Qué es, pues, lo que vincula a cada una de las partes de la naturaleza y que, a pesar de ser múltiples y diferentes unas de otras, las mantiene unidas e impide el caos y la desintegración? Y otra pregunta, ¿cuál es el elemento físico que está como base de todos los otros? Este elemento será el arjé, el principio u origen del cual todo deriva. ¿Y qué se contrapone al caos sino el orden? Orden, en griego se dice cosmos. Cuando los primeros filósofos buscaban el arjé del todo, intentan pensar en aquello que hace de la naturaleza un cosmos, un todo ordenado. Puesto que estudiaban la naturaleza, la physis, a estos pensadores se les llamaría también los physicoi o los físicos, los que estudian la naturaleza. El siguiente erudito escribe acerca de ellos. Buscaban algo permanente, estable, en medio del caos del cambio constante, y creían que lo encontrarían preguntándose de qué está hecho el mundo. En el mundo, tal y como lo perciben nuestros sentidos, aparece inquieto e inestable, y no hay nada que dure para siempre. La filosofía comenzó por la creencia de que detrás de este caos aparentemente existen una permanencia oculta y una unidad, discernibles por la mente, sino por los sentidos. Parece haber hondamente enraizada en la mente humana una tendencia a buscar algo que persista a través del cambio. De ahí la búsqueda de una identidad subyacente y de una materia persistente, de una sustancia que perdure a pesar de los cambios cualitativos y por la cual puedan explicarse esos mismos cambios. Dentro del periodo cosmológico hallamos a las escuelas monistas. Se llaman monistas porque postulaban un único arjé. En ellas tenemos los siguientes filósofos. En la escuela de Jonia estaban Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. En la itálica, a Pitágoras. En la de Éfeso, Heráclito. Y en la de Elea, Parménides, aunque hubo otros, pero este era el principal. Luego están las escuelas pluralistas, que defendían más de un principio constitutivo del todo. En la nueva escuela de Jonia hallamos a Empédocles de Agrigento y Anaxágoras de Clazomene, y en la atomista a Leucipo y Demócrito. Los primeros filósofos supusieron eterna la materia. La idea de que el mundo hubiese tenido un comienzo ex nihilo no entraba en sus concepciones, ya que de la nada, nada sale. En consecuencia, postularon algo a partir del cual no solo se hubiera producido todo cuanto existe, sino que también estuviera en todos los seres y que permaneciese como fundamento a través de los múltiples cambios que suceden en el mundo. Y es que la raíz de la filosofía, amor a la sabiduría, consiste en esto mismo, en preguntarse cuál es el origen de todo, su fundamento, su principio. Aristóteles nos dice, es obvio, pues que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. Y asimismo escribe, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna, las del sol y los astros, y ante el origen del todo. De los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de naturaleza material, aquello del cual están constituidas todas las cosas que son. Por lo que se refiere al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales, el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua. Y con esta primera mención de Tales, el primer filósofo, nos adentramos en los presocráticos. Tales es el primer griego que propone un principio material de las cosas, el agua. El agua ocupa gran parte del planeta, los seres vivos necesitamos agua, somos agua, etc. Su explicación, sin embargo, mantiene todavía una clara continuidad cultural con los mitos. Homero, en la Ilíada, llama a Océano padre de los dioses. Este trasfondo mitológico pudo haber estimulado, de alguna manera, a Tales. Según Aristóteles, en el De Anima, Tales afirmó que todas las cosas están llenas de dioses. Y Diógenes Laercio, historiador, comentó lo siguiente, estableció como principio de todas las cosas el agua, y afirmó que el universo
está animado y lleno de divinidades. ¿Cómo entender estas frases? El término physis es fundamental en el pensamiento griego y suele traducirse generalmente por naturaleza. Physis es el nombre que corresponde al verbo phio, el cual significa producir, engendrar, crecer, brotar. Aparece en muchos diversos contextos en la literatura griega, filosófica y no filosófica, dándole el sentido de poder propio, fuerza, habilidad innata. La naturaleza no es algo inerte, está animada, tiene en sí misma la fuerza del movimiento, llegando así a producir la totalidad de las cosas. Estos filósofos concibieron al mundo como un autoproducirse, pues abrazaron la idea de un cosmos al cual la vida y el movimiento le pertenecían intrínsecamente. Se ha llamado a esto hilozoísmo, de hile, materia, y zoe, vida, animación o vivificación de la materia. Como antes dije, la materia no es algo inerte y por tanto no es necesario postular un principio distinto de la materia misma para explicar su movimiento. Hay algo divino en la materia. El agua es divina porque es el principio que da vida a las plantas, animales y hombres. Así que vemos que todos ellos, aunque en otros aspectos evitaban el lenguaje de la religión y descartaban por completo el antropomorfismo de su tiempo, sin embargo aplicaban el nombre de Dios o de lo divino a su sustancia primera. A la materia, que era la fuente única de toda existencia, se la consideraba dotada de espíritu o vida. El hilozoísmo fue común en la cultura griega hasta la llegada de planteamientos dualistas que supondrían dos principios: una materia inerte y un espíritu dotado de actividad que movía a esa materia. Respecto a tales, se ha dicho: lo que le granjea su rango de primer filósofo griego es el hecho de haber sido él el primero en concebir la noción de la unidad en la diversidad, descubrir una unidad o primer principio subyacente de las cosas. Anaxímenes de Mileto expone otro principio, el aire, por el hecho de la respiración. El hombre y el animal, mientras respiran, viven, y es así que, por ello, parezca que el aire es el principio vital de todo. Anaxímenes declaró que el principio de los seres es el aire. Dice: así como nuestra alma, que es aire, mantiene nuestra cohesión, nuestra unidad, así también el mundo entero lo abarca un hálito, el aire. Él, a diferencia de tales, expone dos mecanismos para explicar el cambio y saber cómo pasamos de la arjé a todas las demás cosas. Pensó que, cuando el aire se enrarece, se hace más cálido y así tiende a transformarse en fuego, mientras que cuando se condensa, se enfría, tiende a solidificarse y da lugar al agua, al hielo, a las piedras y así a las demás entidades. Anaxímenes de Mileto postula también una naturaleza subyacente única, la llama aire. Dice asimismo que se hace diferente en cuanto a las sustancias por rarefacción y condensación. Esto es, al hacerse más raro, se vuelve fuego, pero al condensarse, viento, luego nube, y aún más, agua, luego tierra, luego piedras, y las demás a partir de estas cosas. Y llegamos a Anaximandro, quien no podía comprender cómo de una sola sustancia, sea agua o aire, se podía dar origen a las demás cosas tan diferentes como el fuego, ya que éste es contrario al agua. Si la arjé es agua, y si de ella tienen que originarse todas las cosas, todas ellas tendrían que estar en ella de algún modo. Esto es lo que expone el principio de causalidad proporcionada, que dice que todo lo que está en el efecto ha de estar en su causa de alguna manera. Descartes hace referencia a este principio filosófico de la siguiente forma: ahora bien, es manifiesto por luz natural, por la razón, que en la causa, eficiente y total, debe haber por lo menos tanto como haya en su efecto, pues ¿de dónde podría tomar su realidad el efecto sino de la causa? Y si la causa no la tuviera, ¿cómo podría dársela a él, al efecto? El arjé o principio solo puede ser algo que no sea ninguna de las sustancias dadas en la realidad, ya que si estuviera determinado o limitado a ser solo agua, aire o tierra o lo que sea, no podría llevar a la existencia algo de una naturaleza diferente a la suya. El principio ha de ser algo que, sin ser todo, sea, no obstante, capaz de dar origen a la vasta inmensidad de todo. Anaximandro afirmaba que
El principio y el elemento fundamental era lo infinito, sin definirlo como aire, agua u otra cosa. Anaximandro dijo que el principio de los seres es cierta naturaleza de lo indeterminado, de la que nacen los cielos y el orden del mundo que hay en ellos, que éste es eterno y no envejece, y que circunda todos los mundos. Este filósofo llamó a tal principio el apeiron, viene del alfa, que es el prefijo de negación, y peirar, límite o término. Se ha traducido como ilimitado, infinito, indeterminado, indefinido. En el apeiron, los contrarios como tales, frío, calor, seco, húmedo, día, noche, existían como si aún no existieran, porque estaban en una mezcla en la que no se les podía distinguir o determinar. Estaban presentes en un estado potencial. Se ha conservado este testimonio suyo. Allí donde las cosas encuentran su nacimiento, también se lleva a cabo su disolución, de acuerdo con la necesidad. Recíprocamente, se sufre la pena y se paga la culpa de la injusticia, según el orden del tiempo. En el apeiron apareció un torbellino o vórtice, que separó de la masa indefinida todos los contrarios. Al salir del estado de unión del apeiron, nació una sucesión cíclica belicosa entre los contrarios, día-noche, primavera-invierno, frío-calor. En ciertos periodos de tiempo, un contrario dominaba sobre el otro, lo cual originaba una adiquía o injusticia. Injusticia porque lo justo era el estado original de unidad en el apeiron, donde al final todo tiene que retornar. La justicia cósmica, según Anaximandro, se encargaría de equilibrar la balanza de nuevo. El tiempo es visto como un juez, en cuanto reasigna un límite a cada uno de los contrarios, acabando con el predominio de uno sobre el otro. Hay una especie de obligación o ley natural que restablece constantemente el equilibrio entre los contrarios.